Pues qué bueno que permanece en sintonía de esta transmisión especial, de esta reunión familiar de Navidad, 24 de diciembre. Sean todos bienvenidos los que se acaban de conectar. Vamos a meditar en la palabra de Dios, el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Lucas, capítulo 2, versículos del 10 al 12. El título de esta enseñanza es Nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Y leemos Lucas 2:10, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pues quiero una vez más enviar mis saludos a todos, a cada miembro de nuestra congregación de Casa de Oración Houston. Saludos también para los familiares de los miembros de las iglesias o de la iglesia Casa de Oración Houston, a todas las familias que están ahora reunidas quizás en torno de una cena, en torno de regalos que en un momento más van a poder disfrutar. Pero gracias por estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. En la voluntad de Dios, en su voluntad estaba que hoy en el mundo occidental, en esta parte del mundo en la que nosotros nos encontramos, todas las actividades se detengan. ¿Ya lo viste? Las actividades se detienen, las rutinas se rompen, todo el entorno cambia. ¿Y todo para qué? Para que las familias puedan estar reunidas, dando regalos, recibiendo regalos, lo cual no está mal, es bueno, siempre a nadie nos cae mal recibir algunos regalos, ¿verdad? Y todo esto que ocurre alrededor de nosotros es por la irrupción de Jesucristo en el tiempo y en el espacio de la humanidad. La venida del Señor Jesús, el advenimiento del Hijo de Dios no pasó desapercibida. La prueba es que estamos nosotros en el año 2021 después de Cristo. Y no quisimos desaprovechar esta oportunidad para meditar en la palabra, específicamente en lo que tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Esta palabra nacimiento es la palabra latina o del latín nativitas, de donde sale nuestra palabra Navidad. ¿Nacimiento de quién? Nacimiento del Señor Jesucristo. El Señor, Dios y Padre, le anunció a María por medio de un ángel que iba a quedar embarazada de forma milagrosa. Todos los elementos alrededor de la vida de Jesús fueron milagrosos. La vida del Señor Jesús estuvo rodeada de milagros y su concepción no fue la excepción. Lo que el ángel le dijo a María era que de forma milagrosa quedaría embarazada. ¿En qué consistía este milagro? Pues en que no habría participación de hombre, porque el Señor no fue engendrado por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. No fue engendrado por participación de hombre, sino la participación de la tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo. Y María recibió estas noticias, recibió esta buena nueva de que había sido elegida para ser la madre del Señor Jesucristo, y ella aceptó ser parte del plan de Dios, aunque este plan de Dios y el aceptar ella el plan de Dios le iba a generar conflictos. ¿Cuál fue el primer conflicto que tuvo María? El primer conflicto que tuvo fue con José, su prometido, con su desposado. José era un hombre justo, y cuando él supo que María estaba embarazada y que pues él no había tenido nada que ver allí, secretamente planeó dejarla. No trató de ir con las leyes, no trató de proceder como se procedía, sino que él secretamente decidió dejarla. Pero algo ocurrió. Un ángel también se le reveló a José, a este varón justo, quien sería parte del crecimiento del Señor Jesús. Y Dios le apareció, un ángel le apareció a José y le dijo algo que está ahí en Mateo 1:20. Le dijo: José, no temas, el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. No la dejes secretamente, porque ese niño que está engendrado en ella es del Espíritu Santo y no es fruto de infidelidad o algo así. Y esto coincidía con lo escrito por el profeta Isaías. Ambas cosas que les fueron reveladas por el ángel, una a María y la otra a José, coincidía con lo que estaba en las Escrituras. ¿Qué decían las Escrituras? Escrituras que ellos conocían. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá
y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahí está lo que había dicho el Señor por medio del profeta Isaías y estas escrituras que ellos tenían. Una virgen iba a concebir a Emmanuel, a Dios con nosotros, Dios manifestado en carne. Y a ambos, como dije, a María y a José, el Señor les había hablado por separado y todo coincidía con las escrituras. Esto es un principio que nosotros debemos de resaltar. El Señor puede hablarnos de diversas maneras, el Señor puede usar diferentes circunstancias, pero todo lo que nosotros hablemos o escuchemos sobre todo para aplicar en nuestra vida ha de coincidir con las Escrituras, porque el Señor nunca se contradice. El Señor nunca dice una cosa y luego dice otra, o nunca dice una cosa que contradice lo que Él ya mismo ha dicho en su palabra. Leamos cómo fue el nacimiento del Señor Jesús. Vayamos directo a cómo fue este nacimiento. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, antes de llegar a los versículos que vimos hace un momento. Dice Lucas 2, 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Habían pasado ya casi 9 meses desde que el ángel se le apareció a María y le anunció lo que le anunció, desde que el ángel apareció a José y le anunció lo que le anunció, y es en donde ocurre esto que nosotros estamos leyendo, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde ellos vivían, Nazaret de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta o embarazada. Tanto María como José vivían en Nazaret, y las profecías, por otro lado, como Miqueas capítulo 5, versículo 2, decía que el Mesías iba a nacer de una virgen, pero también Miqueas nos dice que nacería en un lugar llamado Belén. Belén es la ciudad de David, es conocida como la ciudad de David. Belén, por cierto, es un nombre derivado de la palabra Betania, palabra conocida por nosotros. La palabra Betania es del origen hebreo femenino Betlehem, que significa casa del pan. ¿Te suena? Jesús dijo después en Juan, yo soy, en el Evangelio según San Juan, yo soy el pan de vida. Y allí nació el Señor, en la casa del pan, en Belén, la ciudad de David. Y ambos, tanto María como José, aunque José no tuvo participación en el Jesús siendo engendrado, ambos provenían de la línea de David, y al ser empadronados en este censo les requería que fueran a su ciudad, a la ciudad de Belén. ¿Y cómo estaba Belén en ese tiempo? Bueno, Belén estaba lleno. Este censo había paralizado todas las ciudades, toda la región, todo el imperio. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? Que todas las personas estaban saliendo de los lugares en donde vivían para regresar a sus ciudades natales, y esto, como dije, fue algo que causó conmoción, que causó desorden en alguna manera. Los lugares estaban llenos, y esto nos pone a pensar un poquito como cuando son las evacuaciones por huracanes aquí en Houston. No sé si te ha tocado estar en una, quizás acabas de llegar. Bueno, son cosas que llegan a ocurrir aquí. Y no podía ser perfecto Houston, tiene también sus cosas negativas. Pero esto de las evacuaciones es algo terrible. ¿Por qué? Porque los lugares están llenos, no hay gasolina, los caminos, hay mucho tráfico. Bueno, esto es lo que estaba ocurriendo en el tiempo en el cual el Señor iba a nacer. Así que podemos ver cómo estaba lleno Belén, dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es un mesón? Bueno, fíjate bien, un mesón probablemente es una habitación que se le otorga a los huéspedes, y esta particularmente era usada como refugio para el ganado. Es decir, había lugares como aposentos altos en donde ponían a los huéspedes distinguidos. Estos lugares eran lugares frescos, eran lugares bonitos, preparados, acondicionados, pero estaba también el mesón, estaba también esta habitación de huéspedes que se usaba para que los ganados
pudieran comer, algo así como para nosotros es el garage, para nosotros los latinos, que generalmente se utiliza el garage en vez de para guardar los autos, se utiliza para meterle cachivaches, ¿no? Se usa como covacha, decimos, o el shed que tenemos algunos nosotros en la parte de atrás, en el backyard de nuestra casa, hay una casita ahí en donde metemos la pintura y cosas así. Bueno, este mesón era algo así, y dice aquí que no había lugar para ellos en el mesón, ahí no había lugar. Entonces, ¿dónde les tocó? Les tocó más afuerita, ni siquiera les tocó en la covacha, les tocó como más afuerita, en donde había un pesebre. El pesebre o un pesebre es un cajón de madera en donde los animales comen, allí se deposita la comida de los animales. ¿Te imaginas cómo era ese entorno? ¿Cómo era ese lugar? Bueno, un lugar sucio, un lugar donde seguramente había desechos de animales, y en el lugar en donde la cuna del Señor fue el lugar en donde los animales comían. Un lugar definitivamente hediondo y sucio. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Esos pastores fueron sorprendidos en medio de sus actividades. Las ovejas estaban en este tiempo en el cual iban a parir, así que ellos tenían que sacar el resto de las ovejas, las que no estaban preñadas y no estaban por parir, las sacaban para que estuvieran fuera del redil, y tenían que estar con ellas y cuidarlas durante la noche. Estaban velando para que no les pasaba nada, y de pronto este ángel del Señor les sorprende. Los ángeles son seres celestiales, seres impresionantes, y podemos ver cómo en el Apocalipsis el apóstol Juan narra que vio 2 veces a un ángel, y ambas veces cayó rendido adorando a este ángel. ¿Por qué? Por la majestuosidad de estos ángeles. No es algo que vemos todos los días, y la majestuosidad de este ángel se hizo visible con una luminosidad, una luz intensa que le rodeaba, una luz tan fuerte, y no nos sorprende que estos pastores se hayan asustado. Estaban en medio de la noche con muy poca luz, y quizás hay una linternita o una lamparita, y de pronto una luz que les deja casi ciegos, y no nos sorprende que ellos se hayan asustado. Y sin duda, las manifestaciones de Dios son algo asombroso. No importa la manifestación que nosotros veamos en la Biblia, por ejemplo, cuando el Señor se manifiesta, siempre lo hace de una manera asombrosa. Y aunque son algo asombroso, también esto ocurre de que puede llegar a atemorizar a las personas. Esta luz, esto sobrenatural, esto que trasciende lo natural, obviamente asombra y hasta atemoriza a las personas. Dice el versículo 10 de Lucas 2, pero el ángel les dijo: no temáis, no tengan temor. Y el Señor, así como este ángel les dijo a los pastores, el Señor Jesús también les dijo a sus discípulos: no teman. Una y otra vez les dijo el Señor: no teman, no teman. Y también sus discípulos, al haber recibido esto del Señor, ¿qué crees que hicieron? También dieron esto. También les dijeron a otros lo que oyeron del Señor: no temas. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, primera de Juan 4, 18, en el amor no hay temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. La manifestación gloriosa de este ángel no era para infundir en ellos temor, porque el temor es igual a castigo, y él no venía para anunciarles castigo. Vamos a ver lo que venía a anunciarles. Venía a anunciarles que el Señor no vino a condenar al mundo, sino a manifestar el amor de Dios. ¿Cómo es ese amor de Dios? Que el mundo sea salvo por medio de su Hijo Jesucristo, que el mundo sea salvo por Él. A muchos les satisface y les agrada hablar acerca de condenación y hablar acerca de juicio y hablar, pero ¿sabes? El mensajero del Señor, el ángel del Señor, el verdadero mensajero del Señor, no infunde temor, sino que más bien viene a manifestar nuevas de gran gozo. Y es lo que dice después: porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, os doy noticias de gran gozo. Y allí donde dice para nosotros os doy nuevas, en el original aparece un verbo, y es evangelizo. Evangelizo, para que lo podamos entender mejor. Y aquí vemos al ángel evangelizando a los pastores, y evangelizándote a ti también si nos estás escuchando por primera vez. Evangelizar
es dar una buena noticia. Más adelante vamos a ver el contenido de esta buena noticia, de qué se trataba esta buena noticia. Y antes de que analicemos el contenido de esta buena noticia, porque hay muchas buenas noticias por allí, ¿no? Si de pronto te dicen ahorita, va a haber un cuarto estímulo, un paquete de estímulo, que por cierto ya andan noticias ahí, son falsas, son estafas, no es así, oficialmente no hay nada de eso, pero si te dijeran, pues es una buena noticia, ¿no? ¿A quién le caen mal $1,400 y más si tienes 10 chamacos? Y bueno, pues a nadie le cae mal, ¿no? Esa sería una buena noticia. Y hay muchas buenas noticias, pero vamos a ver el contenido de esta buena noticia. Y antes de que lo veamos, el contenido, veamos el alcance de estas buenas noticias, de esta buena noticia. Dice después, he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para todo el pueblo. Inicialmente, el alcance de estas buenas noticias, de esta buena noticia, era el pueblo de Israel. El Señor Jesús, dice en la palabra, en el Evangelio según San Juan, que a lo suyo vino, o sea, salvar, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el mismo Señor Jesús, dentro de este plan, llevaba un orden. Este orden tenía que ver con ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les dijo a sus discípulos, no vayan por caminos de samaritanos, no vayan por caminos de gentiles, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando aquella mujer sirofenicia se acercó al Señor, es decir, una mujer gentil se acercó al Señor para pedirle un milagro, el Señor le dijo, hey, no te adelantes, primero vamos a darle el pan a los hijos, y no está bien darle el pan de los hijos a los que no son hijos, en ese caso le dijo a los perrillos. Y esta mujer dijo, bueno, aunque sea, dame de tus migajas. Y el Señor ya tenía previsto desde antes de la fundación del mundo que de los gentiles también, que de aquellos quienes no somos judíos, también para nosotros estuviera disponible esta salvación, una salvación disponible para todo el mundo. De hecho, aquellos quienes creemos en el Señor Jesucristo, nosotros venimos a ser hijos de Abraham. Abraham fue el receptor de la promesa de Dios. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿De qué nación estaba hablando? De la nación de Israel. Pero le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego en Hebreos vemos cómo Abraham creyó y le fue contado por justicia, y nosotros, quienes hemos creído, venimos a ser hijos de Abraham, pero no por linaje, no por la sangre, sino por la fe. Así que nosotros somos también receptores. Esta salvación, estas buenas nuevas están disponibles para todo el mundo. Y ahora sí veamos en qué consisten estas buenas nuevas de gran gozo. ¿Cuál es el contenido? Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, tal y como estaba profetizado, un Salvador, que es Cristo el Señor. Analicemos estos tres títulos que les da el ángel para que podamos sacar el contenido de estas nuevas de gran gozo. Primeramente, y yo creo que es en la que más nos vamos a extender, dice un Salvador. La buena noticia, la nueva de gran gozo, la noticia de gran gozo es que el Salvador llegó, que el Salvador nació, que el Salvador apareció en la escena. La pregunta es, ¿quién necesita un Salvador? Bueno, solamente alguien quien está en problemas necesita ser salvado. Solamente alguien quien está en riesgo necesita ser salvado. Si está todo bien en tu vida, si estás de pronto en unas vacaciones ahora en el Caribe, no viene al caso que te digan, oye, ¿te salvamos? Y tú dices, ¿de qué? No, estoy maravillosamente, pero alguien quien está en problemas es quien necesita un Salvador. Ahora, imagínate que esa persona quien está en el Caribe se sube a una embarcación, arriba de esa embarcación, ¿qué hay? Hay un salvavidas. Y sabes, ese salvavidas se vuelve necesario cuando la embarcación se está hundiendo. Ahí es entonces cuando viene al caso ese Salvador, ese salvavidas. Y en esos tiempos muchos piensan en Jesús como el niñito Jesús. Y ay, qué tierno, y vamos a vestirlo. Y el hombre ay, como que si le tuviera, no sé, de pronto como lástima al pobrecito bebé. Pero ¿sabes algo? La Biblia le llama a este niño el Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de el pecado. Dios les había revelado a los profetas que el Salvador vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto le dijo también el ángel a José, cuando se le manifestó a José en Mateo 1:21, hablándole de María. Le dijo, no temas porque ese niño es del Espíritu Santo concebido, pero le dice, y dará a luz un hijo, María.
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces estamos viendo aquí que este Mesías, que el Señor, que este niño que nació, la buena noticia es que nació el que ha venido a salvar. ¿Salvar de qué? Salvar de sus pecados. Jesús dijo, Él mismo dijo que Él había venido a salvar, a rescatar lo que se había perdido. En el Evangelio de Lucas, quiero llevarte ahí a Lucas capítulo 15, vamos a analizar unas cuantas porciones de este capítulo 15, porque este capítulo 15 relata y nos da una imagen muy clara de que esta salvación, de cómo esta salvación trae consigo gozo. Aquí podemos ver 3 parábolas. El Señor Jesús enseña a quienes le están oyendo a través de parábolas, a través de historias simples, y te pido que vayas conmigo allí a Lucas capítulo 15. La primera parábola que nosotros encontramos allí en Lucas capítulo 15 es la conocida parábola de la oveja perdida. ¿Qué ocurre? Un hombre tiene a sus ovejas y de pronto se da cuenta de que una de sus ovejas no está perdida. El hombre sale a buscar esta oveja perdida y la encuentra a esa oveja que se perdió. Veamos la reacción de este hombre que perdió a una de sus ovejas. Lucas 15, versículo 5, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. No le da unos golpes, no le da unas patadas, sino que la encuentra, se llena de alegría, la carga en sus hombros y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Habla el Señor Jesús en el versículo 7 y dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador, subraya esa palabra, que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento o que creen que no necesitan de arrepentimiento. Podemos ver aquí el gozo relacionado con arrepentimiento y con el arrepentimiento de un pecador. La otra parábola que el Señor narra aquí en el capítulo 15 es la parábola de la moneda perdida. Una mujer, la cual pues tenía esta tarea de administrar los bienes del marido mientras el marido trabajaba, tenía una dracma, una moneda que era para pues, los gastos del hogar. ¿Qué ocurre con esta mujer? Que se descuida quizás, pierde la moneda y empieza a buscarla. Y al parecer, por el contexto, podemos darnos cuenta de que esta mujer les platicó a todas sus amigas, les platicó a todas sus comadres de que había pasado una terrible tragedia. Lo que se le había encomendado lo perdió. Y no vamos a centrarnos en la mujer, ni en su descuido, sino en la reacción de la mujer cuando encuentra la moneda. Esta es su reacción. Versículo 9 también de Lucas capítulo 15. Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, a todas las comadres las reúne y les dice, gócense conmigo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Ahora habla el Señor Jesús en el versículo 10. Así os digo, dice, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El gozo que trae consigo la salvación. Gozo en el que ha sido salvado, pero también gozo alrededor de ese quien ha sido salvado. Y gozo también en el cielo por un pecador que se arrepiente. El Señor Jesús hizo posible este perdón de pecados y la validez de ese arrepentimiento para perdón de pecados. La tercera parábola que encontramos en Lucas 15 y que tiene que ver con el gozo de la salvación, con estas buenas nuevas, con estas nuevas de gran gozo, es la conocida parábola del hijo pródigo. ¿Quién no conoce esa parábola del hijo pródigo? Un hombre que tenía hijos, tenía 2 hijos por lo menos, vemos en el contexto, y uno de ellos de pronto se le ocurre la gran idea de pedirle la parte de la herencia que le corresponde a su padre. Teniendo ya esta herencia, la malgasta, viviendo perdidamente con mujeres y en borracheras, y cuando se le acaba toda la herencia, se queda solo, se queda sin amigos, se queda sin compadres, se queda sin nadie, y no le queda de otra más que ir y buscar su sustento apacentando cerdos, que era lo más bajo que en lo que podía caer un judío, siendo los cerdos animales inmundos. Entonces está este hombre ahí apacentando a los cerdos y tratando de comer del alimento de los cerdos, y los cerdos se le ponían bravos y no dejaban que comiera él de su alimento, que les quitara su comida. Cuando de pronto este hombre vuelve en sí, este hijo pródigo vuelve en sí y dice,
en la casa de mi padre hay jornaleros que viven mucho mejor que esto. Voy a regresar a la casa de mi padre. Yo reconozco que no puedo volver a estar en calidad de hijo, pues con derecho a una herencia. Yo ya me lo quemé todo, pero estoy seguro que mi padre es bueno y por lo menos me va a recibir como uno de sus jornaleros. Así que se dirige hacia donde está el padre. Cuando el padre lo ve, porque lo estaba esperando, lo ve de lejos y corre a su encuentro, lo abraza y veamos cuál es la reacción del padre que encuentra a este hijo pródigo que regresó. Dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano. ¿Qué quería decir esto? Nuevamente, vuelve, eres mi hijo, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Seguramente la comida ya está en tu casa. Ya huele, ¿no? Ya huele la comida. Ok, espera un momentito, ya casi terminamos. Y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24. Porque mi hijo muerto era, yo ya lo daba por muerto, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y podemos ver esta reacción. ¿Te fijas cómo es recurrente? Oveja perdida, encontrada, igual a gozo. Moneda perdida, encontrada, igual a gozo. Hijo pródigo, perdido y que regresa y que es encontrado, igual a gozo, a regocijo, a fiesta. Y Jesucristo nació para buscar a las ovejas perdidas, a las monedas perdidas y a los hijos pródigos. Seguramente alguien nos está viendo que encaja dentro de ese perfil de ser una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo pródigo. Y esas son nuevas de gran gozo, ¿no crees? Volvamos con el anuncio de los ángeles, versículo 11 de Lucas capítulo 2. Y aquí está el anuncio de estas buenas nuevas. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya vimos lo que implica que Él sea el Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador del pecado. Y el pecado es perdonado a aquel quien se arrepiente y cree en ese Salvador, y esto produce gozo. Pero ahora también le llama que es Cristo. Este título, Cristo, es equivalente al de Mesías. El Mesías que esperaba a Israel, el pueblo de Israel, era un descendiente directo de David, del rey David. Entonces esto debía de traer a sus mentes la manera de pensar que ellos tenían. Era que si David había sido un guerrero tremendo, que había conquistado muchos pueblos y que había ganado muchas batallas, y que en el inicio en la aparición del rey David era derribando a Goliat y cortándole la cabeza, ¿cómo sería entonces, según ellos, el Mesías que vendría? Pues mucho mayor que David, mucho más guerrero que David. Y cuando ellos volteaban a ver las injusticias que había, cómo estaban bajo el imperio, el yugo romano, ellos no tenían otra cosa más que pensar en el Mesías más poderoso y más fuerte que David, acabando con sus enemigos, derribando sus enemigos. Pero estaban pasando por alto lo que estaba en las Escrituras. Ellos esperaban al Mesías triunfante, el cual volverá, pero ellos ignoraban el Mesías sufriente. Ese Mesías del cual habló el profeta Isaías. Y es el mismo Mesías, solo que vino la primera vez sin hermosura. Vino esta primera vez que nosotros estamos celebrando en debilidad, como un bebé envuelto en pañales, en un pesebre, en un mesón. Y vino el Señor Jesús allí montado, entrando a Jerusalén montado en un pollino. Y podemos ver ahí a ese Mesías, el cual vino a sufrir y vino también a ser molido por nuestros pecados, a ser herido por nuestras rebeliones, llevando el castigo de nuestra paz sobre Él, y con sus llagas sanando todas nuestras enfermedades, curando nuestras enfermedades. ¿Sabes? Esto ellos no lo veían, pero es lo que les está diciendo. Es Cristo. Este bebé que ha nacido, este niño que ha nacido en la ciudad de David, ha venido a salvar, pero también ha venido a dar su vida. Y muchos esperaban a este Mesías triunfante que se sentaría en el trono, pero el Señor, lo envió primero como Mesías sufriente, que fue levantado en la cruz. Sin embargo, podemos ver aquí que este Salvador y Cristo también fue llamado y fue anunciado como Señor. Esas también son nuevas de gran gozo. Son nuevas de gran gozo que Él ha venido a perdonar. Son nuevas de gran gozo que Él ha venido a sufrir, o que vino a sufrir por nuestros pecados. Son nuevas de gran gozo que Él es el Señor.
Sabes, para muchos pensar en entregar su vida a Cristo implica aburrimiento, implica una carga, pero sabes, es un gozo que el Dios Todopoderoso, por quien fueron hechas todas las cosas, por quien subsisten, sea nuestro Señor. No hay gozo mayor que este. La palabra Señor que nosotros vemos aquí es la palabra griega kurios. Es alguien quien ejerce poder, es alguien quien ejerce autoridad. Y este título de kurios, de Señor, se le atribuye a un amo. No es un título de respeto como lo entendemos nosotros, sino es lo que se le atribuye a un amo. Alguien con autoridad, como dije, alguien con poder. Y sabes, no hace falta ser muy iluminado para saber que Jesús no es el Señor de los de este mundo. Oímos por ahí muchas cosas, muchas doctrinas de personas que dicen cosas, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Hay personas que están afirmando ahora que Jesús es el Señor de todos y que si muchos están maldiciendo a Jesús es porque Jesús es su Señor y los está guiando a maldecirle. ¿Sabes? Eso no es bíblico, no importa quién lo diga. Nosotros podemos ver en la Escritura que los de este mundo no consideran a Dios. Jesús no es Señor de los que no han creído en Él. Es lo que dice 2 Corintios 4:4. Hoy en día, y quien no conoce a Cristo, cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno hace su propia voluntad. Y la voluntad del hombre sin Dios, ¿sabes qué es? Es pecar. Lo que el hombre quiere fuera de Dios es pecar. Y la palabra dice en 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. No es de Jesús. Jesús no es su Señor. Es del diablo, le pertenece al diablo, el diablo es su Señor, es lo que dice la palabra. En Juan 14:30, en Juan 16:11 dice que Satanás es el príncipe de este siglo, alguien quien tiene poder también, alguien quien tiene autoridad, pero ¿sobre quién? En los hijos de desobediencia. Efesios 2:2 dice que el príncipe de este siglo opera en los hijos de desobediencia. Y en 1 Juan 5:19 dice que el mundo yace sobre el poder, sobre el señorío del maligno. Eso es algo temporal. Es decir, el Señor Jesús no le estamos restando autoridad. Él mismo dijo, se acerca el príncipe de este siglo. Y Él cedió, el Señor Jesús le cedió cierto poder a Satanás para que opere sobre los hijos de desobediencia. Y Satanás ha cegado el entendimiento de muchos para que no les ilumine esta luz que iluminó a estos pastores, dándoles nuevas de gran gozo. Pero sabes, el Señor sigue siendo poderoso para salvar. Y también hablando del señorío de Cristo, un día dice la palabra que toda rodilla se va a doblar. Que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero ese día todavía no llega. Ese día va a ser un día de dolor para muchos, un día de gozo para otros. Para quienes hemos creído será un día de gozo, como hoy mismo lo está haciendo. Va a ser un día de gozo en el cual nosotros vamos a decir Jesús es el Señor, lo que ya habíamos dicho, lo que habíamos proclamado. Pero habrá otros quienes dirán Jesús es el Señor, pero será demasiado tarde. Y esa declaración del señorío de Cristo sobre sus vidas será para condenación. Ya no habrá una oportunidad para ellos. Nosotros podemos hacerlo desde ahora y podemos deleitarnos en el Mesías. Y es mi deseo, si tú no le has confesado como tu Señor y tu Salvador, que lo hagas desde ahora y puedas decirlo desde tu corazón, que Jesús es el Señor. Versículo 12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es lo que leímos hace un momento. El Salvador, que es Cristo y que es Señor, como hemos visto, nació en un pesebre, en un cajón de madera sucio en donde comían los animales. Fue puesto allí, en ese pesebre. Y así como ese pesebre está nuestro corazón. Yo quisiera decirte diferente, yo quisiera decirte que eres un campeón y que eres esto y aquello, pero la palabra nos dice que nuestro corazón es un corazón perverso, que es un corazón engañoso y que ni nosotros mismos lo podemos llegar a conocer porque a veces nos engaña. Bueno, ¿sabes algo? El Señor está dispuesto a nacer en esos corazones. El Señor está dispuesto a posar en esos corazones. El corazón, por cierto, es el centro de los pensamientos, es el centro de las emociones, es desde donde decidimos, es el centro de la voluntad. Y por esto es que nosotros con el corazón creemos. Hay también otros por ahí que dicen, no invites a Jesús a vivir en tu corazón. Pero Jesús mismo expresó al nacer en un pesebre, expresó que está dispuesto a nacer en corazones
sucios, así como aquel pesebre. Y la palabra, ahora sí, en Romanos 10, el apóstol Pablo dice, Romanos 10:8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿No es algo lejano? ¿No es algo, una revelación oculta que vas a encontrar no sé dónde? No, está cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que predicaba Pablo y que queremos seguir predicando el día de hoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees en Jesús, o si has creído ya en Jesús, el Señor mora en ti. Si tú crees en Él, Él vendrá y morará en ti. Dice Juan 14:23, el Señor Jesús mismo hablando, y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu, el Santo Espíritu es derramado en nuestros corazones, viene y mora en nosotros. ¿En dónde mora? No sé, ¿en el páncreas? ¿O dónde mora? Mora en nuestro corazón, y no como órgano, sino como el centro de nuestra voluntad. Así que tiene sentido invitar a Jesús a morar en nuestro corazón, en ese pesebre sucio. Allí mora en nuestro corazón y mora en todo nuestro ser. Él mismo lo dijo en Marcos 12:30. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. Él viene y mora en nosotros, mora en nuestro corazón, y después nos manda que le amemos. Y podemos amarle porque Él nos amó primero a nosotros, y podemos amarle con ese amor que Él nos da. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Dónde va a morar Jesús si crees en Él? En tu corazón. Así que puedo hacer yo un llamado a estas alturas, y ya finalizando, para que invites al Señor, si no lo has hecho, a que more en tu corazón. Es que mi corazón está sucio. El pesebre en donde fue depositado Él también estaba sucio. Pero desde tu corazón tú puedas creer que Él es Mesías, que Él es Señor, que Él es Salvador. Salvador de pecados. ¿Cuáles pecados perdona? ¿Cuántos pecados perdona? No hay pecado que el Señor no perdone. El Señor dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y Él transforma nuestras vidas, y Él cambia nuestros corazones y nos da corazones tiernos y receptivos que pueden contaminarse, sí, por lo que está alrededor, pero el Señor aún sigue dando provisión para nosotros. Y dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que yo te invito a que tú le digas al Señor, Señor, sé mi Salvador. Y esto es por medio del arrepentimiento. Solo aquel quien cambia su manera de pensar es aquel quien tiene acceso al perdón de pecados. Tendemos a pensar, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo soy buena persona, etc. Pero arrepentirse es ver esa luz, ese resplandor y el poder valorar estas buenas nuevas cuando decimos, sí, realmente soy pecador. Señor, perdona mis pecados. Solo tú puedes perdonarlos. Yo no puedo hacer nada para expiar mis propios pecados o para limpiar mis propios pecados, pero tú sí puedes hacerlo, porque tú, siendo Dios, te hiciste como uno de nosotros. Naciste en un pesebre y viniste a traer salvación. Y esa salvación que viene por medio del arrepentimiento produce gozo. Pero, ¿sabes? También el llamado es, si tú ya has creído, a que dejes que el Señor, que el Dios y Padre, que Jesucristo, que su Espíritu, que Él sea tu Señor, que Dios sea tu Señor, que Jesucristo sea tu Señor. Y esto no es algo que nos debe de estresar o que nos debe de atemorizar. No temas. Si el Señor, si Dios y Jesucristo es tu Señor, Él va a dirigir tus pasos. Él va a guiarte por sendas de justicia. Y es mejor confiarle todas nuestras decisiones y toda nuestra vida a Él, así como le hemos confiado ya nuestra vida eterna, nuestra eternidad. Que sea Él quien dirija tu vida. Y si tú ya eres salvo, si tú eres hijo de Dios, si tú estás disfrutando del señorío de Cristo, el llamado es a regocijarnos, es a disfrutar de estas buenas nuevas de gran gozo.
Así que gocémonos por la salvación. Yo te invito a que oremos. Señor y Dios, muchas gracias por Jesucristo. Gracias por este tiempo. Gracias porque podemos estar alrededor de nuestra familia, dándote gracias, meditando en lo que tú has hecho por nosotros, cantándote y alabándote. Señor, gracias por esta oportunidad de poder tomar en este día tan especial, en este día tan familiar, unos minutos para ponernos de acuerdo y para meditar en estas nuevas de gran gozo que tú viniste a traer. Gracias porque tú estuviste dispuesto a nacer y a posar en un pesebre, y también estás dispuesto a posar en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú vives allí y desde allí diriges nuestra vida y te amamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Sigue obrando salvación y que podamos ver después de estas fiestas testimonios y oír testimonios de vidas transformadas, de personas que se arrepintieron, y podamos seguirnos gozando y no hacerlo solo en esta temporada, sino en todo el año. Gracias, Señor, por cada familia. Nos gozamos por la salvación que has traído. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues a celebrar. Disfruten mucho de esta cena. Les mandamos un fuerte abrazo desde nuestra casa, que es su casa. Disfruten de su familia, disfruten sobre todo del gozo que trae la salvación y del gozo que trae consigo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No necesitamos embriagarnos, no necesitamos disolución, no necesitamos siquiera suntuosas cenas. Lo que nosotros tenemos es incomparable, el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación. Que Dios les bendiga, disfruten mucho y nos vemos en la próxima reunión. Un abrazo a todos, disfruten mucho.